¿Es que no sabes que el socialismo fracasa cuando se les acaba el dinero a los demás? ¡Qué gran política Margaret Thatcher! ¿Cómo? La historia comienza en 1979. Inglaterra se encuentra hundida en el invierno del descontento, una ola de huelgas que paralizaría el sector público británico. Es en este contexto cuando llega al poder una de las protagonistas de nuestra historia, la gran esperanza blanca Margaret Thatcher. Sus medidas no se harían esperar y seguirían la receta clásica de todo buen neoliberal: reducción de impuestos a las corporaciones y a los individuos más acaudalados de la sociedad, lo que llevaría a que la desigualdad aumentase durante su gobierno de un 0,25 a un 0,34 en el coeficiente Gini. A esto le siguieron grandes recortes presupuestarios y la privatización de sectores públicos tan importantes como el transporte, la energía y la salud, lo que derivó en la gran crisis de 1980 del Servicio Nacional de Salud, que se vio incapaz de atender decentemente a sus pacientes, y mucho menos tras el estallido de enfermedades infecciosas como el SARS y el VIH que sobrepasaron al sistema. Además, permitió la compraventa de los pisos de protección oficial, lo que junto a la paralización de construir viviendas protegidas disparó los precios de las viviendas y aumentó el sufrimiento de las personas de menos ingresos. ¡Jo! ¡Qué ventanal! Yo no creo que me alcance la guita. A todo esto se le sumó la huelga de hambre de los prisioneros republicanos de Irlanda del Norte, lo que se convertiría en una lucha de poder con la Dama de Hierro y que desembocaría en la muerte del parlamentario Bobby Sands. La huelga radicalizaría la política nacionalista y convirtió al Sinn Féin, hasta entonces un partido minoritario, en una fuerza política de primer orden. Todo ello unido a la proliferación de los movimientos ultraderechistas y la explosión del movimiento hooligan y skinhead, con los consiguientes enfrentamientos con las minorías raciales del país, lo que provocaría la persecución por parte de Thatcher de los movimientos juveniles, persecución de la que tampoco se librarían los sindicatos, los movimientos LGBT y el movimiento de la cultura en general. Porque lo que nos habéis dado es más que dinero, es amistad. Y cuando combates contra un enemigo que es más grande y mucho más fuerte que tú, descubrir que tienes un amigo del que no sabías nada es lo mejor que hay en el mundo. Así que gracias. Es en este agradable ambiente de crisis y conflicto social en el que dos gobiernos que se encontraban en sus horas más bajas deciden recuperar su popularidad con la guerra. En 1982, Argentina e Inglaterra entran en guerra por la posesión de las Islas de las Malvinas, algo que los movimientos pacifistas no podían dejar pasar. Es aquí cuando aparece el otro protagonista de nuestra historia, la banda de punk Crash. Este grupo, que a la vez era un colectivo artístico, una comuna narcopacifista y una banda de música, ya se había hecho con cierto renombre gracias a sus portadas artísticas y collages, y a sus acciones de guerrilla contra Margaret Thatcher. Dijo que éramos unos idiotas liberales buenos para nada. Él quería realizar actos de guerrilla para educar al público. Su sencillo How Does It Feel, en el que le preguntaban a Thatcher qué tal se sentía al ser la madre de 1000 muertos, ya provocó que el gobierno intentase censurar el sencillo mediante interminables batallas legales que se resolverían a favor de la banda. Pero sin lugar a dudas, su acción más destacada fue lo que se llegaría a conocer con el nombre de Thatchergate. Con la idea de evitar su reelección, The Crash utilizó grabaciones públicas de discursos de Thatcher y del presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, para fingir una supuesta conversación en la que hablaban de cómo habían bombardeado el crucero Belgrano para recrudecer la guerra, y de cómo pretendían sacrificar a Europa en una guerra nuclear con la URSS. Todo ello mientras se burlaban de los crímenes de guerra que cometían. Hablo en serio, no tiene gracia. Aunque The Crash filtraría anónimamente la cinta a distintos periódicos, las grabaciones no saldrían a la luz hasta 6 meses después, cuando Thatcher ya había sido reelegida. Pero la noticia no se publicó tal y como la banda había planeado, sino que salieron a la luz bajo las acusaciones de Estados Unidos de ser una manipulación realizada por la KGB, con la intención de destruir la democracia tal y como la conocemos. Pese al amateur de las grabaciones, las cintas también dejaron anonadados al KGB y al MI6, que no sabían de dónde podrían haber surgido. Finalmente,
Un periodista de The Observer dio con los Crash, que acabaron confirmando que habían sido los creadores de las mismas. La historia de los Crash terminaría 2 años después, acosados por la persecución política y judicial, disolviéndose como banda tras un concierto en apoyo a otros de los grandes perdedores de las políticas de Margaret Thatcher, los mineros en huelga. Pese a que perdieron, no debemos olvidar las palabras de la antropóloga Margaret Mead. Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos reflexivos y comprometidos pueden cambiar el mundo. De hecho, es lo único que lo ha hecho.